Donde hay voluntad hay un camino, donde hay voluntad. Sensorial y tener el gusto de compartir tanto con Marisol, con Jonathan y con Wilka, nuestra doctora. Pues nada, entonces vamos a comenzar el tema, ¿les parece? El día de hoy, con la doctora Yilka. Vamos a abrir, que la doctora Yilka abra los micrófonos. Ya. ¿Me escuchan todos? Sí. Ya. Sí, Bueno, doctora. gracias por esta oportunidad. Realmente creo que es necesaria y vamos a conversar y luego que tengan la oportunidad de hacer las preguntas que se les ocurra o comentarios o dudas en dos temas bien importantes. Uno es trastornos del sueño en estos tiempos de cuarentena en relación al COVID. Y me refiero específicamente a trastornos que vienen ocurriendo asociados a cambios de rutina y a la ansiedad generada por una infección que, bueno, que yo creo que desde los muy pequeños hasta la gente adulta mayor está al tanto de lo que está ocurriendo. El otro tema es en relación a crisis epilépticas, tanto en el paciente conocido con epilepsia, porque pueden surgir inquietudes en relación a mayor riesgo de adquirir COVID por tener epilepsia o riesgo a tener un COVID severo porque esa persona padece de epilepsia. Y realmente tener claro qué situaciones van asociadas a riesgo en el paciente con epilepsia, que afortunadamente son la minoría de los pacientes. Y el otro punto es... que no escucho. ¿Ya? ¿Me escuchan? Les recuerdo, por favor, apagar los micrófonos. Tenemos dos participantes. Ok, hay una participante que es la señora Elsa Proaño, que todavía tiene el micrófono activo. Ya. Y el otro aspecto es crisis febriles, que son las conocidas convulsiones febriles que eventualmente se pueden presentar en procesos de intercurrencia febriles, no necesariamente COVID, en estos periodos de cuarentena y que los niños se encuentran en casa junto con sus padres y que pueden presentarse y de repente pueden surgir todas las preguntas en relación al tema. Entonces, para empezar en relación a los trastornos del sueño, creo que es muy importante que quizás, porque todos estamos pasando más tiempo dentro de la casa, especialmente los adultos, mucha de la rutina en el transcurso del día se puede modificar. Eventualmente, para aquellas personas muy estructuradas o para aquellos padres muy estructurados, la rutina probablemente se va a mantener en el transcurso del día y los hábitos se van a mantener como usualmente lo hacen. Pero en aquellas familias que no son tan estructuradas, eventualmente la rutina puede convertirse en un caos porque no estamos acostumbrados a pasar 24 horas del día, los 7 días de la semana y ya por un periodo que está cercano a las 6 semanas dentro de casa. Entonces, dentro del proceso del desarrollo del niño, el sueño tiene un rol muy importante. ¿Okay? Las horas suficientes de sueño en el niño, que van a depender de la edad del niño, qué número de horas debe dormir, son importantes porque esto es muy llevado de la mano de todos aquellos ritmos biológicos, fenómenos fisiológicos, ritmos bioquímicos que son necesarios para lo que nosotros llamamos la salud mental y física
de toda persona y especialmente en los niños que están en este proceso de crecimiento y de desarrollo. Doctora, Entonces, una pregunta. ¿Y eso también, de una u otra forma, impacta en el desempeño, ¿no?, del niño? Porque sí, de claro. pronto, pues, no solamente el desarrollo, no solamente de que se produzcan hormonas de crecimiento durante el sueño, sino también de la calidad luego del espacio de vigilia, ¿no?, de cómo el niño se desempeña en diversas áreas. Sí, sí, exacto. Muy probablemente podamos encontrar familias que estén viviendo esta experiencia donde los niños tienen dificultad para iniciar el sueño, para mantener el sueño, con horarios que están retrasados, ¿ok? Lo que se llama el cronotipo búho, que es un niño que ya necesita descansar en el día porque pasa prácticamente la noche desvelado. Pero ese niño al siguiente día no rinde, se siente cansado, su capacidad de atención está disminuida, su humor de alguna manera también está alterado, son niños irritables, y que de alguna manera altera la dinámica del día siguiente, y si esto se sostiene en el transcurso del tiempo, entonces vamos a empezar a ver un niño con dificultades que a veces no sabemos cómo interpretar qué es lo que está pasando. Además, creo que hay un factor de ansiedad en relación al COVID, ¿okay? Porque todos estamos pendientes de lo que ocurre día a día, de cuántos casos nuevos hay, de cuántos fallecidos. Y esto en un grupo particular de niños puede ser un factor de estrés, un factor de ansiedad. ¿Okay? Quizás en niños muy pequeños, esto podemos conversarlos, pero ellos realmente no tienen idea de lo que está pasando, ¿okay? La dimensión real del problema. Pero ya cuando el niño está cerca de los 9, de los 10 años, ya la pérdida de la salud es algo bien concreto, ¿okay? El niño cuando está enfermo, inclusive se preocupa, ¿ok? Porque perder la salud es inclusive, existe el chance, la posibilidad de que yo pueda morir porque tengo una gripe, puedo morir porque tengo una amigdalitis. Incluso esa es una edad donde el niño se pone un poquito hipocondríaco, todo lo asusta porque ya la enfermedad es algo más concreto y entonces en esta edad en particular, quizás esto es un factor de ansiedad para el niño que se debe conversar. ¿Okay? Yo tengo una amiga que él tiene un hijo que tiene 9 años y quizás la forma como él lo manifestó es que a él le preocupaba que su madre adquiriera el COVID porque podía tener el riesgo de fallecer. ¿Okay? Pero realmente lo que hizo fue una transferencia, es una ansiedad propia que lo que hizo fue manifestarle a la madre algo que a él también le preocupa, ¿ok? Solo que bueno, que él no se puso en el rol, sino puso a la madre una figura tan importante que es la persona que lo cuida, lo protege, lo alimenta y todo lo demás. Entonces, ya en el adolescente, bueno, ya hay más información, hay mayor capacidad de razonamiento, de análisis, y aquí, bueno, quizás este factor ansiedad puede ser mejor depurado. Con esto quiero decir que dependiendo de la edad del niño, esto es algo que se tiene que conversar en casa, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estamos en casa? ¿Por qué no estamos cuidando tanto? ¿Okay? Porque hay esta necesidad de aislamiento y de protección. Y Entonces, es algo que yo creo que vamos a tener no solamente que conversar, o sea, por ejemplo, para los más pequeños hay una serie de cuentos que están de pronto por las redes, ¿no?, que se pueden utilizar. Pero yo también siento, como madre de una niña de 8 años, que tengo que empezar a anticiparme, no solamente al aquí y a la hora, sino a lo que viene. Porque definitivamente nuestro contacto ya del día a día y nuestra dinámica del día a día es una rutina que yo creo que va a cambiar totalmente. ¿Qué me ha pasado a mí? De pronto siento que, por ejemplo, en mi caso, no hemos tenido pérdidas en la rutina del sueño porque he sido en eso bastante más estricta y cabe ahí acotar que hay familias de pronto que dicen, ay, pero si igual no tienen clase, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué no la dejas tal cosa? ¿Por qué aquello lo otro? Precisamente porque yo sé cuál es el impacto que trae esto.
Pero sí hemos notado en situaciones, por ejemplo, en días donde han sido, donde la información de pronto ha entrado más sin filtro en la casa, que esas noches ella está más intranquila, que esas noches precisamente ella tiene terrores nocturnos, tiene otro tipo de comportamientos que también de una u otra forma alteran la rutina del sueño. Es así, es así. De modo que, bueno, creo que esto es un tema que hay que manejar adecuadamente, ¿ok? Eventualmente yo puedo tener un niño con síntomas de ansiedad, no solamente generado por el hecho de no poder salir de la casa, sino porque, bueno, estamos en un ambiente diferente que para nosotros los adultos ha sido difícil también de llevar, ¿ok? Entonces, quizás una de las situaciones más comunes actualmente son cambios en la rutina del sueño, cambios en el inicio de la hora de ir a dormir, ¿ok? El periodo de sueño, la hora de despertar, ¿ok? Y lo que uno trata es como de regular esto, porque eventualmente podemos encontrar grupos familiares que cada uno de forma muy particular tiene una rutina de sueño muy diferente, ¿ok? Esto también hace mucho más difícil que la rutina del sueño de un niño se pueda como favorecer de forma óptima. Pero ¿qué es lo que se hace o que se recomienda para aquellas familias que están viviendo por esta situación con niños que no quieren ir a dormir, que se Una acuestan muy pregunta antes de tarde, que continuar, todos doctora. en la casa tenemos? Imagino que Ajá, igual las rutinas que muchas mamitas tal vez tienen acá a niños que están escolarizados o niños que estaban yendo a terapias por diversas situaciones. Imagino que ujú. justamente ese hecho de cambiar las actividades terapéuticas escolares también van a influenciar, me imagino, en todo esto que tiene que ver con el sueño. Ujú. Sí, claro. De hecho, fíjense que el horario escolar es diferente, ¿ok? Tenemos un horario un poquito modificado. Pero ¿qué es lo que se recomienda? Un poco es lo que uno llama cronoterapia. Es tratar de exponer al niño a una serie de sincronizadores para que el cerebro, ¿ok? Nuevamente adquiera esa rutina de sueño. Y es lo que más o menos uno denomina como higiene del sueño. Entonces, ¿cuáles son esos sincronizadores? Están en relación a la actividad física, ¿okay? Donde cuando nos estamos acercando a la noche, empezamos a disminuir actividad física. Por ejemplo, actividad física más dinámica, como es, por ejemplo, el ejercicio físico o una actividad mucho más demandante, no se recomienda por lo menos 2 horas antes de la hora de ir a dormir. ¿Okay? Alimentación, no podemos tener, por ejemplo, cenas voluminosas, ¿ok? Porque también de alguna manera va a disminuir esa condición necesaria para iniciar el sueño, para la inducción del sueño, y también ciertos tipos de alimentos que son más estimulantes que otros, como por ejemplo la cafeína que está contenida en el café, en el té, alimentos ricos en azúcar como son las colas, ¿okay? Alimentos dulces que debemos evitar más o menos después de las 3 de la tarde en adelante. La exposición a la luz, que es muy importante, ¿okay? Porque de hecho cuando nosotros hablamos de día y de noche, la diferencia importante es la luz que está presente y eso es una señal importante al cerebro que nos prepara para el sueño. Entonces, estímulos visuales ahorita son los que predominan en casa, ¿okay? Porque tenemos la computadora encendida, la tableta encendida, el celular encendido, la televisión encendida. Entonces, estos fuentes de luz son estímulos importantes que van de alguna manera a alterar este cambio del día a la noche necesario para transmitir al cerebro esa información de la manera adecuada.
¿Cuánto tiempo? Generalmente, cuando las rutinas están establecidas, lo que se recomienda es que media hora antes no haya ningún tipo de estímulo de este tipo, ¿ok? Pero cuando ya tenemos a un niño que se nos está acostando muy tarde, entonces ese tiempo lo tenemos que prolongar. Entonces, por lo menos una hora antes de la hora que nosotros estamos tratando de establecer como una rutina de inicio de ir a dormir, el niño no debe estar expuesto a este tipo de estímulos. ¿Ok? Luego, al día siguiente, en la mañana, tenemos que darle al cerebro una señal de que estamos de día y que estamos ajustando ese horario de sueño al tiempo necesario para el niño según la edad. Entonces, igualmente, abrimos las ventanas, prendemos las luces, hay ruido, estamos nuevamente enviando una señal para iniciar un día de actividades. Otra Doctora, cosa... Ajá. una pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora vamos a imaginarnos que tenemos una cantidad de familias con unas rutinas disruptivas en cuanto a esa parte? Bueno, porque se han perdido a lo largo de este tiempo, ¿ya? ¿Cómo sería la recomendación? Porque usted dice de pronto, si la rutina no estaba establecida, vamos a poner un ejemplo. Un niño que se está acostando entre 12 de la noche y 1 de la mañana, que, he escuchado montones. Pudiéramos empezar con que si estamos viendo que se acuesta a las 12, ya a las 11 empezar a bajar todo este tipo, o sea, empezar a preparar. Y eso lo podemos implementar tal vez durante unos 2, 3 días y tratando en la medida de lo posible de cada vez reducir menos el horario de ir a la cama, ¿cierto? De manera Sí, de que... eso precisamente es lo que se hace, o sea, tú no puedes, de forma progresiva, o sea, vas adelantando la hora de ir a dormir de forma progresiva hasta que lo ajustas al horario, ¿ok? Lo que se hace en ese caso es que la hora de ir a dormir se adelanta, ¿ok? Pero la hora de despertar se respeta, ¿ok? Porque hay muchos niños que se levantan, que se acuestan tarde y se levantan a las 7 porque tienen clase a las 7:30, 8, necesitan luego recuperar el sueño, entonces se quedan dormidos, ¿ok? Entonces, o el niño que se levanta a las 6, abre los ojos y luego extiende el sueño hasta las 9, 10 de la mañana. Entonces, hay algo que para yo poder adelantar el sueño y ajustar el horario en el tiempo que le corresponde, es que una vez que el niño en la mañana lo despertamos, es despertar al niño, ¿ok? Es despertar al niño, no es recuperarle el sueño más adelante, ¿ok? Quizás en niños muy pequeños esto no es un problema, porque esto tendría que ver con la siesta y quizás algunos papás se pregunten, bueno, ¿y qué hago con la siesta? Bueno, realmente la siesta es algo que lo vamos a ver en niños menores de 3 años. Es muy raro que en niños mayores después de los 3 años hagan siesta. Entonces, quizás haya casos particulares de niños de 4 años que hacen siesta todavía. En general, los niños mayores de 3 años ya no necesitan siesta y ya no hacen siesta. ¿Okay? De modo que quizás esto es un aspecto que pienso que puede ser como algo nuevo o algo que a lo mejor no es nuevo, pero que los papás que ahorita que estamos más involucrados en la casa nos estamos dando cuenta que está ocurriendo. ¿Okay? Porque, bueno, porque estamos conviviendo más, porque estamos identificando cosas que antes quizás no habíamos tenido el tiempo suficiente para identificar. De una u otra forma, entonces, sí es importante que dentro del núcleo familiar se designe tal vez a 1 o 2 personas dentro de la medida de las posibilidades de cada familia, ¿no? Porque hay familias más cortas, familias más numerosas, que sean los encargados de empezar a implementar esta rutina entonces para retomar una rutina sana de sueño bajo estas, vamos a decir, condiciones que estamos teniendo ahorita, ¿no? Sí, sí, es así. La otra cosa que creo que conversamos el otro día es ese progresivo descenso del nivel de actividad. O sea, tiene que ver un poco con el comportamiento del día, ¿ok? Entonces, quizás el tipo de juego o el tipo de interacción que empezamos a hacer con el niño es diferente, ¿ok? Donde hay más actividades tranquilas,
donde eventualmente esto nos sirve para establecer una rutina a la hora de ir a dormir, que lo hablamos como en aquella ocasión como el contarle un cuento al niño, ¿ok? Que puede que no tenga ningún tipo de palabras, sino simplemente imágenes, y que vamos a utilizar este recurso como una forma de enganche, ¿okay? Para que el niño establezca esa relación entre esta actividad, que es mucho más tranquila, con la inducción y facilitar la inducción del sueño en el niño. Doctora, ¿y esto se puede realizar con cualquier tipo de niño o niña? Bueno, creo que en algunos casos puede ser más difícil, ¿ok? En aquellos niños que tienen problemas de conducta puede ser un poquito más difícil. También conversamos aquella vez en niños, por ejemplo, dentro del trastorno del espectro autista, quizás sea también un poco más difícil. Pueden haber otros recursos adicionales, por ejemplo, ustedes los terapeutas ocupacionales tienen recursos como para facilitar que este niño se pueda relajar de forma progresiva. Esto muchas veces requiere un entrenamiento, no es que yo voy a buscar como una forma rápida de hacer esto y que me va a funcionar inmediatamente, ¿ok? Entonces, aquí creo que nuevamente, entra en juego lo que es el trabajo de equipo, el trabajo multidisciplinario, donde yo puedo contar con el terapeuta para pedirle ayuda, está pasando esto con un niño, necesito que me ayuden en abordar un poco este aspecto y poder apoyar adecuadamente a los padres, ¿no? Pero sí, en relación a eso, vamos a decir, cada caso tiene sus características individuales y no toda receta o no toda indicación va a funcionar de igual manera para todos los niños. Doctora, una pregunta. Ay, también. Ay, perdón, Jenny, No, que tranquila. justo están escribiendo por el chat, pero, o sea, me parece porque como estamos hablando ahorita justamente de niños con algún tipo de trastorno, me preguntan Ajá. que si en el caso de los niños con autismo, bien hay que respetar la hora de levantarse, aunque no duerman bien de noche. Bueno, creo que habría que saber qué está pasando cada niño en particular, porque fíjense, aquí estamos hablando un poco de algo temporal en relación a una situación muy particular, porque estoy segura que en esos casos son niños que ya vienen con este trastorno de forma crónica, ¿ok? Entonces, en estos niños hay que descartar otros trastornos del sueño, ¿ok? Porque el niño que interrumpe el sueño, hay que buscar la razón del por qué está interrumpiendo el sueño. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un niño roncador que hace colapso de la vía respiratoria durante la noche, que puede estar haciendo apneas obstructivas, y esto hace que tengan muchísimos microdespertares durante la noche, y eso hace que sea un sueño interrumpido y no reparador, y el niño necesita dormir al día siguiente porque va a tener sueño, porque va a estar cansado. ¿Okay? Pero precisamente el niño que interrumpe el sueño, que al día siguiente está cansado, es porque ese niño algo está pasando en el transcurso de la noche y a ese niñito hay que evaluarlo. ¿Okay? Son cosas diferentes. Entonces, muy probablemente en esos casos en particular, esto no es una historia reciente, es una historia crónica. Entonces, esos niños son evaluados desde la cavidad oral, saber cómo es su estructura craneal, cómo son las características del macizo facial, hay que hacer evaluaciones por otorrino, eventualmente necesitan estudios de polisomnografía. ¿Okay? Entonces, son cosas como quizás diferentes al aspecto que quizás queremos abordar en este momento, pero yo sabía que probablemente iban a surgir preguntas de este tipo, ¿ok? Y en ese caso, a ese niño hay que evaluarlo, ¿ok? Porque todo niño que interrumpe el sueño, ronca y pueda estar haciendo apneas obstructivas, ¿ok? Ese es un niño que no se está oxigenando adecuadamente, ¿ok? Entonces, ya hay que evaluar ese niño. Porque si ese niño no duerme bien, su crecimiento, su desarrollo va a estar comprometido. Hoy día el sueño es tan importante que ayuda a lo que es la salud global de esa persona. ¿Okay? Menos riesgos cardiovasculares,
menos riesgos de trastornos como por ejemplo depresión, menos riesgo de hipertensión arterial, menos riesgo de obesidad. ¿Okay? Entonces, esto es un comentario bien importante, pero que vamos a decir, en ese caso habría que estudiar a cada niño en particular. Doctora. Yo me imaginé que, ajá, Jenny, no, Ya. es que yo digo que hay Sí. mucha gente que va a empezar a hablar de los trastornos del sueño y Jonathan, yo estoy segura que esto es un tema para otra conexión porque los trastornos Sí, del sueño van sí, para largo. sí, sí, exacto. Sí, y justamente mi pregunta iba a eso, porque una mamita me consultaba el por qué su hijo no duerme bien en ese tiempo, ¿no? Porque ella Ujú, igual también está muy ansiosa, muy temerosa por la situación que estamos atravesando. Y me decía que, claro, como no duerme bien, duerme 12, 1 de la mañana, el niño al otro día se ponía ujú, muy irritable ujú. y que, o sea, ella me decía, bueno, ¿hasta cuándo yo puedo considerar si antes no tenía estos trastornos del sueño? ¿Es normal? ¿Y cuándo ya sale de la normalidad? Ujú. Bueno, ahí un poco cabe en lo que es el término de insomnio, que puede ser el insomnio de inicio, ¿ok? Para cuando nos vamos a quedar dormidos, el insomnio por mantenimiento y el insomnio de despertar muy precoz, que es lo que a veces ocurre en la gente muy mayor, ¿ok? En los viejitos, ¿ok? Cuando hay situaciones, generalmente esto puede ser algo agudo, y generalmente para nosotros hablar de agudo hablamos de menor de 3 meses, ¿ok? Y cuando ya esto se prolonga, igualmente se aborda de esta forma. Muchas veces lo que uno hace es la parte de cronoterapia, pero eventualmente si se prolonga hay que evaluar si existe comorbilidad. Por ejemplo, yo puedo tener un adolescente deprimido, ¿ok? ¿Ok? Porque tiene una susceptibilidad a deprimirse y wow, hay unos triggers, unos factores estresores en el ambiente que terminan, vamos a decir, de exacerbar los síntomas. Y una de las dificultades que va a tener es en el sueño. ¿Okay? Entonces, aquí también, en estas situaciones, mi recomendación es que estos padres no prolonguen la situación, sino que busquen ayuda. ¿Okay? Para saber qué está pasando en cada situación en particular. Y saber si este niño está teniendo otros síntomas de depresión, porque la depresión adolescente es muy diferente a la depresión del adulto. ¿Okay? El adolescente se pone irritable, agresivo, muy mal carácter, comienza a tener dificultades para dormir, algunos duermen mucho, especialmente en el día. No sé si hay alguna pregunta Doctora, de por ahí. sí. Hay una pregunta antes de que continuemos luego el siguiente tema que está relacionado con la parte de epilepsias. Ujú, Referente al sueño, aquí hay un papá que dice que tiene un niño que le cuesta dormir temprano y ujú. se le ha intentado hacer todos los pasos para modificar los horarios, pero en vista de eso no se logró y se consultó con un neuropediatra quien le indicó la melatonina. Ujú, Entonces, sería interesante que usted conversara un poquito sobre la melatonina versus, no sé, a ujú. lo mejor y el impacto porque él pregunta que si esto tiene, o sea, que ya tiene varios meses tomándolo y que si esto tiene algún impacto a nivel Negativo. neurológico. Ujú. Ya, bueno, realmente no. La melatonina es algo muy seguro. O sea, la melatonina en principio es una neurohormona que se produce en la glándula pineal y es regulada por el hipotálamo, que es ese como termostato cerebral que nosotros tenemos y que nos ayuda a lo que es parte del ritmo circadiano, porque tiene mucho que ver con el sueño, porque su producción fundamentalmente es en la primera fase del sueño. Él es un inductor del sueño. ¿Okay? Cuando el neurólogo indica melatonina, simplemente es que estamos dando una dosis adicional de melatonina para facilitar la inducción del sueño. Entonces, puede ser muy efectiva, ¿ok? Y en muchos de los niños funciona. Eventualmente el tiempo depende de cada caso en particular, ¿ok? Hasta cuando nosotros mantenemos, ahí es donde el papá se pone en contacto con el neuropediatra del niño y le dice, bueno, doctor, ya yo tengo
2 meses con la melatonina y no sé cómo retirarle porque, entonces ahí en cada caso en particular, entonces, pero es un medicamento bastante seguro, ¿ok? Muchas veces lo peor que puede pasar es que no funcione, que pasa así, que los papás dicen que no le da absolutamente nada. Como también pasa en los adultos que pueden tomar una dosis de melatonina y sienten que no es efectivo como inductor de sueño. Otra pregunta, ¿en pacientes con antecedentes depresivos podemos aplicar igual cronoterapia, tanto para adultos, o sea, pacientes ya adultos y jóvenes? Sí, la cronoterapia es algo bien, bien útil, ¿ok? Y vamos a decir, es algo como que bien, como ayudarle a esa persona como a estructurarse, ¿ok? Y no sabotearse, ¿ok? No hacer cosas para sabotear su sueño. Entonces, eso es algo que a veces las personas con depresión no pueden identificar, porque esa parte, cuando uno le pide a esa persona que está deprimida, pon de tu parte, o sea, esa parte no está bien en ese momento. Entonces uno prácticamente dirige, es el director de orquesta, y vas a hacer esto, y vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro, poco medio conductual ahí para poder ayudar a esa persona que no tiene no tiene recursos para este tipo de autogestión, sino que realmente yo creo que sí es bien, puede ayudar bastante. Hay otra pregunta relacionada a epilepsia, pero vamos a esperar. Bueno, a sueño dice, buenas noches, mi hijo de repente empezó a ser sonámbulo. Ya. Bueno, miren, esto es otro tema que viene siendo las parasomnias, ¿ok? Que las parasomnias son como eventos que ocurren en el transcurso de la noche donde hay actividad física, ¿ok? Entonces, generalmente ocurren cuando el niño es como que se despierta de una fase de sueño profundo, ¿ok? Y es capaz de deambular, ¿ok? Es capaz de hacer actividades como ir a la cocina, abrir la nevera, servirse un vaso de agua, pero al día siguiente no hay recuerdo de eso, ¿ok? Entonces, generalmente esto es más frecuente alrededor más o menos entre los 4 y los 6 años, ¿ok? Que es como la edad del sonambulismo, eventualmente se puede presentar más adelante, pero no con esa frecuencia que uno lo ve a esa edad. ¿Okay? Entonces, es una parasomnia, no hay que angustiarse mucho. En ese momento, muy probablemente podemos llevar al niño nuevamente a la cama y se vuelve a volver a quedar dormido, y al día siguiente no se va a acordar absolutamente nada, que él caminó, llegó a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo tomó. ¿Okay? Otra pregunta, dice, ¿qué le pasa al cerebro si no tiene periodos recurrentes de sueño, tanto en niños y adultos? Bueno, miren, esto también lo conversamos en uno de estos días, que realmente el sueño no solamente es reparador, sino realmente ocurren una serie de procesos fisiológicos durante el sueño, ¿ok? De manera que ese cerebro está ahí como una maquinita trabajando. Entre esas cosas, por ejemplo, se produce hormona de crecimiento, se consolidan los procesos aprendidos o el aprendizaje se consolida durante el sueño. ¿Okay? Por eso es que las personas que no duermen bien al siguiente día tienen dificultades para concentrarse, para atender, para aprender. O sea, es muy, muy, muy importante. No sé si hay otra pregunta. Respecto al sueño, creo que no. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿okay? Que es el de epilepsia, ¿okay? Y de crisis febriles. Ajá, Antes de continuar Marisol. con el tema, aquí la licenciada Elsa Proaño pregunta que si será importante que desde la terapia ocupacional se pueda ayudar a un plan para establecer un acuerdo familiar y mantener una dinámica que se acuerden actividades, roles y actividades de desempeño ocupacional de todos, y poniendo énfasis en niños pequeños porque tienen más dificultades de asumir estos cambios. Sí, definitivamente, y creo que también por ahí lo conversamos Marisol y yo, ¿ok?
que hay una serie como de recomendaciones donde la terapia ocupacional tiene un rol importante, ¿ok? Y bueno, yo creo que aquí está un poco de, quizás aquí van a surgir una serie de recomendaciones que nos van a ayudar a un poco a establecer estas como tips, ¿ok? Para padres, que pueden ser bastante útiles, pero estoy absolutamente de acuerdo. Gracias. Sí. Ahí mismo dice, una sugerencia para cuando el sueño se interrumpe y se dificulta el poder dormir de nuevo. Esos pacientes hay que estudiarlos. O ¿Ok? sea, eso me pasa a mí Sí. muchas veces también. Así que hay que estudiarte. Hay que estudiarte, ¿ok? Muchas veces más información nos las da la persona que duerme con esa persona que interrumpe el sueño, ¿ok? Porque es el testigo que está al lado, presencial, que nos dice, no hace esto, ronca, de repente deja como de respirar, hace pausa, se despierta, se mueve. Entonces, esas personas realmente habría que como tener una consulta donde hace uno como una serie, como un checklist para saber y poder identificar qué pudiese estar pasando, ¿ok? Pero esa es la recomendación que yo te doy, Johan. Ok. Se nos ha ido una pregunta importante. Nos están preguntando qué tan efectiva es la risperidona en niños con autismo que presentan trastornos del sueño y aumentan las autoestimulaciones por la noche. Sí, eventualmente la risperidona no solamente disminuye esa intranquilidad, inquietud, dificultad que tiene el niño, por ejemplo, específicamente o frecuentemente el niño dentro del trastorno del espectro autista o los niños hiperactivos también, sino que también uno de sus efectos es el sueño. ¿Okay? Entonces, esto es dependiente de la dosis. ¿Okay? Si yo utilizo una dosis que simplemente va un poco a regular al niño, ¿okay? Lo regula, pero no le da sueño. Cuando yo utilizo una dosis más alta, entonces esa dosis va a inducir el sueño del niño. Entonces, eventualmente, puede que el neurólogo indique una dosis un poquito más alta en la noche, no solamente para que el niño pueda regularse, sino que también facilitar el sueño del niño. Entonces, eventualmente puede ser un recurso que se utilice en estos niños. Otra pregunta dice, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes del sueño? Bueno, yo creo que probablemente el insomnio, ¿okay? Es lo más frecuente, quizás, pero es que nadie habla de eso, nadie se apertura para decir cómo es su horario de sueño, ¿okay? Cómo son sus ritmos de sueño. Y bueno, y por supuesto está, sobre todo, que también ocurre en niños, pero están las apneas del sueño, ¿okay? Que son apneas que pueden ser de origen central o pueden ser de origen obstructivo, que son mucho más frecuentes en niños, ¿ok? Y No que sé si puedes aclarar un poquito más para tal vez haya papás que no entienden ya, qué es bueno, una apnea. ok, la apnea es una pausa, que puede ser donde no hay, vamos a decir, suficiente flujo de aire para que haya una adecuada oxigenación, ¿ok? Puede ser porque hay un colapso de la vía respiratoria, puede ser parcial o puede ser completo. Ahí no hay flujo de aire, no hay flujo, ¿ok? Puede haber esfuerzo respiratorio, pero no hay flujo de aire, ¿ok? Esto puede ocurrir porque colapse la vía respiratoria por diferentes razones, ¿ok? Puede estar involucrada lo que es la boca, por ejemplo, en la micropnatia o la retrognatia, que es como esa mandíbula desplazada hacia atrás, cuando nosotros dormimos, que estamos en decúbito, ¿okay? Acostados, y se relaja toda la musculatura de la faringe, entonces esa vía aérea que ya está reducida termina de colapsarse, por ejemplo. También puede ser porque tengo amígdalas muy exuberantes y se colapsa la vía aérea a ese nivel. O sea, el colapso de la vía aérea es en diferentes niveles, desde la nariz hasta la glotis,
¿ok? O sea, pueden haber diferentes niveles. Y cuando nosotros identificamos un niño, por ejemplo, con una apnea obstructiva, ahí sí hacemos uso del otorrinolaringólogo que tiene experiencia en apneas obstructivas, porque la idea es poder identificar dónde está el nivel de colapso de la vía respiratoria para poder hacer las recomendaciones indicadas. ¿Okay? Generalmente son niños roncadores que duermen con la boca abierta, que interrumpen el sueño, que hacen microdespertares, que al día siguiente están cansados, que hay dificultades del aprendizaje, que hay dificultades de atención. Son como cosas que nosotros tomamos dentro de nuestro lista, ¿ok? De aspectos que tomamos en cuenta para identificar, por ejemplo, apneas en un niño. ¿Okay? Las apneas en el adulto pueden tener un componente mixto. ¿Okay? Eso no quiere decir que no existan apneas centrales en el niño, pero son mucho más frecuentes las apneas de tipo obstructivo. Doctor, aquí preguntan si se podrá presentar sonambulismo en niños por la ansiedad que se puede tener en estos tiempos de cuarentena. Mira, realmente el sonambulismo viene como por periodos. ¿Okay? O sea, los padres que describen sonambulismo describen que pasan 6 meses o pasan 3 meses, hace 3, 4, 5 días donde el niño se para, ¿ok? Y luego solito deja de hacerlo, ¿ok? Realmente esto ocurre, es como un trastorno del despertar. El niño despierta en una fase de sueño profundo, ¿ok? Deambula y vuelve otra vez y regresa a la cama y no se va a sentir cansado al día siguiente. Realmente estos niños no se sienten ni cansados ni fatigados, ¿ok? No es algo que realmente, vamos a decir, interrumpa la calidad del sueño, si el niño hace el periodo de horas de sueño que le corresponde para la edad. Hay otra pregunta también de la licenciada Elsa Proaño, que dice, ¿una ducha antes de dormir pudiera ser jugar o cansarlo físicamente y luego una ducha o baño para que se relaje? Dentro de una de las estrategias tal vez, ¿no? Ya. Sí, bueno, la relajación es una técnica que se puede también utilizar en niños, ¿ok? Y de eso también, también el baño caliente, tibio, puede facilitar la relajación. El cansarlo con actividad física, ojo, ¿ok? Porque estamos enviando una señal totalmente opuesta a lo que debe ocurrir en el momento de ir a dormir, ¿ok? Entonces, muchas veces los padres de niños hiperactivos piensan que si los ponen a ellos a hacer muchas actividades, como bueno, vamos a esperar que se canse, ¿ok? Para que llegue a la casa y ¡pum! Caiga no sé, como una momia. Eso no va a pasar, ¿ok? Eso no va a pasar. Todo lo contrario, cuando los niños hiperactivos tienen días con muchísimas actividades, tienen más dificultades para quedarse dormidos, ¿ok? Porque es como ese regulador progresivo de ir disminuyendo poco a poco la actividad motora, no ocurrió, ¿ok? Y súbitamente nosotros queremos pasar a ese niño de máxima actividad a cero actividad. Entonces, más bien, esos niños necesitan, ¿ok? Un poco de ver cómo manipulamos las actividades para que podamos tener más regulación del nivel de actividad que él necesita, ¿ok? De forma progresiva en menos para prepararlo para ir a la cama. Creo que la última pregunta relacionada al tema del sueño es de Gaby. Dice, yo tengo estrés postraumático y en este tiempo presento ansiedad en las noches y me despierto súper asustada y con taquicardia. ¿Cómo puedo calmar esto un poco para que no me quite mi calidad de sueño? Wow, mira, yo creo que ahí, Gaby, tenemos que buscar ayuda, ¿ok? Realmente, ayuda con un especialista. Realmente, probablemente necesitemos ayuda psiquiátrica y ayuda farmacológica, porque lo que estamos demostrando es un trastorno de ansiedad, donde muy probablemente esté haciendo inclusive crisis de pánico, ¿ok? Que muchas veces ocurren cuando vamos a dormir, ¿ok? Las personas que hacen crisis de pánico, cuando ya se ven ahí solas, que no hay, bueno, ahí viene la crisis de pánico. Entonces, no necesitamos muchas veces ningún estímulo como que se nos acerque
un personaje X o ocurra algo en particular. Muchas veces pasa en el momento que la persona está en la cama, ¿ok? Y hace estos eventos de ansiedad, estos episodios de ansiedad. Bueno, yo creo que por ahora no hay más preguntas del sueño, entonces Ya. podemos de una u otra forma avanzar al siguiente La tema. última, Marisol. Hay una todavía. Léela, Una pregunta Jenny. todavía. Sí, dice, bueno, en la pregunta de interrupción del sueño es por pesadillas recurrentes de paciente adulto joven. Ya. Bueno, las pesadillas vienen siendo como sueños desagradables, ¿ok? Son sueños aterradores, pueden ser sueños espantosos, que si hay recuerdo al día siguiente, que puede ser parcial o total de lo que soñó. ¿Ok? Hay gente que recuerda mucho el sueño, eso es unos episodios que ocurren en un tipo de sueño que se llama sueño REM, ¿ok? Que es mucho más frecuente en horas de la madrugada. ¿Ok? Como ya cuando nos estamos acercando, luego de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana, es donde tenemos más episodios de sueño REM y pueden algunas veces el contenido del sueño despertar a esa persona. Eventualmente, porque una persona sueña más o sueña menos, ¿okay? Quizás hay personas que tienen capacidad de recuerdo del sueño, ¿okay? Casi todos nosotros soñamos diariamente, pero no recordamos lo que soñamos. Quizás lo que es un sueño impactante, aterrador, probablemente sí van a haber elementos de ese sueño que lo vamos a recordar. Quizás en esta persona tiene días, o sea, esa persona también habría que averiguar un poco los que les encanta el sueño, que hacen interpretaciones de sueño, tiene que ver un poco quizás con el nivel de estrés que maneja esta persona, el nivel de ansiedad, ¿okay? El contenido del día, cómo llevamos eso inclusive a nuestra vida durante el sueño, ¿okay? A lo que vendría siendo estos sueños o pesadillas o sueños desagradables. Mi recomendación es que busquemos ante esta situación, si es perturbadora y produce angustia, que busquemos ayuda para dar una adecuada interpretación de lo que está pasando y no especular. Bueno, qué bueno, porque creo que por aquí también le aclaramos a la señora Nancy Aguinzaca del tema de la hiperactividad y de cómo, porque ella pensaba que había que cansar al niño para que se durmiera. Ya, no. Y la verdad, yo también tengo una niña con alto nivel de actividad motora y más bien me ha parecido fantástico en estos días porque de pronto me conecto con algunas escuelas de meditación y ella se prende en la actividad y a la vuelta de 5 minutos está fusilada. Ya. Eso le ayuda bastante. Ya. Yo creo que ya podemos entonces pasar al siguiente tema, ¿no? Que es el tema de las crisis epilépticas. Un poco lo que veníamos conversando de las cosas que más preocupan en este momento, ¿no? La pregunta sería, ¿existe mayor riesgo para las personas que padecen de epilepsias de una u otra forma de contagiarse de COVID? Bueno, creo que es un tema bien importante y ya hay bastante como información que hemos querido que sea accesible a los pacientes con epilepsia y a los padres de pacientes en edad pediátrica con epilepsia. ¿Okay? La epilepsia es, vamos a decir, considerable dentro de lo que son las patologías neurológicas. Ya lo habíamos conversado en estos días. En edad pediátrica, más o menos de 1 a 2 niños por cada 100, ¿okay? Pueden tener epilepsia, ¿okay? Especialmente en países como los nuestros, que la prevalencia de epilepsia es mayor. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes se controlan satisfactoriamente con la medicación anticrisis, con los medicamentos, ¿okay? Y están bien controlados. Y como estamos conversando de pacientes pediátricos, la mayoría de estos pacientes
no tiene ninguna otra enfermedad, ¿ok? La mayoría. Eventualmente puede que yo tenga un paciente con epilepsia y diabetes, ¿ok? Pero eso viene siendo una minoría de los pacientes. En estos pacientes bien controlados, el hecho de tener epilepsia no lo expone primero a riesgo de adquirir COVID, ¿ok? Ni tampoco lo expone a tener, si se expone al COVID, a desarrollar un COVID de forma severa. ¿Ok? Entonces, es bien importante para que la gente conozca esta información, ¿ok? Porque se han hablado de factores de riesgo, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, ¿ok? Como factores de severidad del COVID, ¿ok? La epilepsia por sí misma no es un factor de riesgo. Ahora, si esa persona con epilepsia tiene estos otros factores de riesgo, por supuesto, estos factores de riesgo eventualmente sí van a estar asociados a un COVID de mayor severidad. Hay un grupo de pacientes con epilepsia, que afortunadamente son la minoría, que son pacientes con epilepsias de difícil control, pacientes con patologías neurológicas complejas, ¿okay? Que tienen dificultad para deglutir, para tragar, ¿okay? Que tienen dificultades respiratorias porque pueden tener una escoliosis y una capacidad restringida de lo que es su capacidad pulmonar, porque tienen patologías que comprometen al músculo también. Entonces son pacientes muy particulares que tienen riesgos asociados, sí. Porque si yo tengo una dificultad para tragar, una dificultad para deglutir, tengo una patología pulmonar por mi problema neurológico, eventualmente estos pacientes, si están, adquieren el COVID, eventualmente sí pudieran tener formas más severas de COVID y se entiende, vamos a decir, tiene sentido porque, bueno, hay ciertas situaciones que los ponen a desarrollar un COVID de forma más severa. ¿Okay? También pueden haber pacientes con epilepsia, ¿okay? Que son la minoría, que reciben medicamentos que lo inmunosuprimen, ¿okay? Que su sistema inmunológico no tiene la misma capacidad que un individuo sano. Generalmente estos medicamentos son esteroides, ¿okay? Hay medicamentos que se utilizan para el síndrome de West, para los espasmos infantiles, como por ejemplo es el ACTH. O eventualmente hoy día hay algunos medicamentos que pueden inmunosuprimir a estos pacientes con epilepsia y por supuesto estos pacientes van a estar a mayor riesgo, pero son pacientes, vamos a decir, que vienen a representar una minoría de los pacientes. Y en ese caso, ese tipo de pacientes, porque hay una persona preguntando justamente sobre eso, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Serían más como de tipo preventivo, doctora? Por ejemplo, con un niño de estos que tal vez pueda estar inmunosuprimido por el consumo de esteroides. Sí, sí, por supuesto. Cuando nosotros tenemos pacientes, inclusive en tiempos de no COVID, protegemos al niño. Hay una serie de recomendaciones, ¿ok? Como por ejemplo, antes, durante y un tiempo después, no pueden recibir vacunas a virus vivos atenuados. Hay una serie de recomendaciones que los médicos tenemos bien claras, ¿ok? Y que tenemos que hacerlas conocer al pediatra, porque eventualmente el pediatra puede que no tenga estas indicaciones, pero que si yo tengo un niño, por ejemplo, con un West, que está en esa edad donde está recibiendo inmunizaciones cada 2 meses, tengo que decirle al pediatra, mira, está bajo tratamiento con ACTH y no puede recibir este tipo de inmunizaciones. Y por supuesto hacemos una serie, como prácticamente lo que estamos haciendo ahora, de aislamiento para evitar procesos infecciosos en estos niños inmunosuprimidos por el tratamiento. O sea que de una u otra forma esas medidas se duplican en este momento ahora que estamos Sí, bajo condición de COVID. exactamente. Creo que las medidas preventivas a infecciones viene siendo un aprendizaje con esto del COVID,
¿ok? El lavado de manos frecuente, o sea, una serie de cosas que creo que van a quedar definitivamente bien adquiridas por un aprendizaje repetitivo que hemos tenido que tener todos, ¿ok? Y que efectivamente, si en algunas oportunidades que hemos conversado los médicos, muy probablemente, si nosotros tenemos niños en casa, la posibilidad de que se enfermen va a ser mucho menor, porque el niño se enferma una vez que entra en contacto con otros niños que están enfermos, como ocurre en la escuela, como ocurre en las guarderías, por ejemplo. Entonces, quizá vamos a ver que durante este periodo de tiempo nuestros hijos no se van a enfermar o no se enfermaron, ¿ok? Porque realmente no estuvieron expuestos al contacto con otras personas con un virus, por ejemplo, no necesariamente COVID, porque hay muchísimos, pero otros virus, por ejemplo. ¿Okay? Aquí pregunta Entonces, Carlos, dice, preguntas. si un niño tuvo epilepsia, se fue, sorry. Más o menos dice, si un niño tuvo epilepsia a los 7 años, ¿puede repetirse en la edad adulta? Aún a ver, sin haber tenido periodos frecuentes hasta la edad adulta. Ya, eso depende, porque cuando uno ve epilepsias en niños, uno va a tratar siempre de ubicar la etiología, ¿ok? Y hay síndromes epilépticos, y síndromes epilépticos quiere decir que son unas epilepsias que tienen una susceptibilidad genética, que son edad dependientes para que aparezcan y edad dependiente para que desaparezcan. Eso ocurre, vamos a decir, en un gran número de pacientes pediátricos con epilepsia. En esos casos que se tratan de síndromes epilépticos, podemos hablar de que ese síndrome epiléptico se resuelve en los síndromes epilépticos más frecuentes en la edad pediátrica. ¿Okay? Hay algunos síndromes epilépticos que no se van a resolver, como por ejemplo el síndrome de Dravet, ¿okay? Que está genéticamente determinado, es una mutación en uno de los canales de sodio y que va a acompañar desde la infancia hasta la edad adulta a esa persona. Pero eventualmente yo puedo haber tenido una crisis epiléptica a los 7 años porque el niño tuvo una asfixia perinatal, por ejemplo, ¿ok? Recibe tratamiento y su neuropediatra a los 2 años de estar en libertad de crisis decide retirar progresivamente el tratamiento. Y a los 25 años vuelve a tener una crisis. Ese paciente hay que estudiar para saber si esa crisis a los 25 años tiene relación, que muy probablemente sí, con la crisis que tuvo a los 7 por una asfixia perinatal. Quizás ahí hay que identificar si hubo un factor, un detonador para que esa crisis se haya presentado en ese momento de la vida. ¿Ok? Pero bueno, el hecho de asociar algo que ocurre tardíamente con algo que ocurre en la infancia depende de la etiología. Si son etiologías estructurales, porque hubo una lesión, porque hubo un accidente de tránsito, que hubo una lesión cerebral, porque el niño tuvo una encefalitis, una meningitis y desarrolló una epilepsia, dejó de tener crisis y luego a los 25, 26 años vuelve a tener otra crisis, eventualmente lo primero que uno va a pensar es que es la misma etiología de la crisis que tuvo a los 7 años. ¿Okay? Doctora, una mamita preguntaba si el ácido valproico y el Keppra es uno de los medicamentos que generan inmunosupresión en los niños que tienen epilepsias. En relación a los medicamentos, no se ha hecho ningún tipo en relación a COVID para volver, no se ha hecho ningún tipo de recomendación especial en relación a este tipo de fármacos. ¿Okay? El Keppra o el levetiracetam es un medicamento que no tiene metabolismo hepático, que es muy seguro, que nosotros prácticamente no tenemos que estar haciendo monitoreo de exámenes de laboratorio para saber cómo están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. El ácido valproico sí. ¿Okay? El ácido valproico puede producir disminución de plaquetas, puede producir disminución de todas las series, de la serie roja, de la serie blanca, de los glóbulos blancos
y de las plaquetas. Por eso estos niños hay que monitorear. Generalmente es un medicamento que se maneja muy bien, ¿ok? Muy pocos niños hacen estos trastornos a nivel hematológico y tienen la necesidad de retirar el tratamiento. Pero si es un niño que viene tomando ácido valproico, lo viene tolerando bien, ¿ok? Uno no espera que en este momento, en estos tiempos, se presente una situación como esta. ¿Okay? Generalmente ya esto es una historia previa y uno ya tuvo que haber retirado el tratamiento con anterioridad. Ok, otra pregunta es, si mi hijo toma ácido valproico y estaba controlado, casi no convulsionaba, pero desde que estamos en esta emergencia ha empezado a convulsionar casi hasta 2 veces al día. ¿A qué puede deberse esto? Bueno, eso habría que revisar, o sea, si es el mismo patrón de crisis, ¿ok? Si las crisis se parecen a las que él había tenido previamente, que sobre todo porque cuando uno tiene un paciente que había estado controlado y llega a tener una frecuencia de 2 crisis al día, realmente ahí se abren muchas sospechas, ¿ok? Que si yo tengo un niño bajo esta situación de estrés, ¿ok? Ansioso, ¿es realmente esto una crisis epiléptica, lo que está presentando el niño? Me tendría que preguntar primero, ¿ok? ¿Cuándo lo sospecho? Bueno, cuando cambia el patrón de crisis, cuando tengo unas crisis que son muy diferentes a las crisis que había tenido previamente, a las características de las crisis, cómo son las crisis, ¿ok? Hay una fenomenología de las crisis epilépticas que son como bastante sugerentes e inclusive de poder nosotros tener una idea del origen de ellas. Por ejemplo, si son crisis del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, parietal, occipital. Pero también hay una fenomenología para eventos no epilépticos que están más relacionados con estos aspectos emocionales, ¿ok? Que llega un momento en que yo puedo tener una persona más o menos bastante controlada, que no aparenta, pero ante una situación de estrés externo, ¡pum!, comienza a tener estos eventos, ¿ok? Entonces, en ese caso, mi sugerencia es que consulte nuevamente al neurólogo que atendía al niño, que le cuente qué es lo que está pasando, ¿ok? Y la información valiosa que ella puede recopilar es de las características y eventualmente ese es el recurso del teléfono, de filmar el evento, para nosotros tener más detalles de cómo son estos episodios. Fíjese, una pregunta que dice, que conversamos nosotros, ¿se acuerda aquella duda que teníamos del tema de las crisis de ausencia y las epilepsias? Porque dice, ¿se relacionan las crisis de ausencias con las epilepsias? ¿Se podría ver un mayor índice de crisis de ausencias en este periodo de tiempo debido a las características que estamos viviendo? Ya, bueno, ausencias son un tipo de crisis epiléptica que cuando la denominamos como una epilepsia se llama epilepsia de ausencia infantil, ¿ok? Cuando ocurre entre la edad, generalmente en la edad escolar, ¿ok? Eso es mucho más frecuente alrededor de los 7 años, más frecuente en el sexo femenino, en las niñas, ¿ok? Y la epilepsia de ausencia juvenil, ¿ok? Que comienza a partir más o menos de los 10, 11 años. Estas dos son epilepsias. El tipo de crisis que presenta el paciente se llaman crisis de ausencia. ¿Okay? Estas crisis epilépticas se llaman crisis de ausencia. La palabra ausencia, eventualmente si nosotros la buscamos en el diccionario, uno la pudiera aplicar como un descriptor, ¿ok? Y no necesariamente referirse a una crisis de ausencia, porque a mí un papá me puede decir, es que él se queda ausente, se queda ido, se queda perdido, ¿ok? Pero no necesariamente se está refiriendo, porque no sabe, se está refiriendo a una crisis de ausencia. Las crisis de ausencia, si un paciente que no está recibiendo tratamiento, tienen muchas crisis de ausencia, muchas en el día, ¿ok? Un paciente que está recibiendo tratamiento, por lo general, responde excelentemente,
¿ok? Entonces yo tengo un paciente que estaba controlado y ahorita comenzó a tener crisis. Primero tengo que saber si estamos cumpliendo el tratamiento adecuadamente, si estamos con la dosis adecuada para el peso actual del paciente, ¿ok? Y eventualmente sí pueden haber factores de estrés, ¿ok? Factores en relación a inclusive, por ejemplo, a un sueño no reparador. Pacientes que no duermen bien, los pacientes con epilepsia, tienen mayor riesgo de crisis, ¿ok? Pero en este caso en particular, yo creo que primero tendríamos que ver si estamos cumpliendo adecuadamente el tratamiento, si la dosis es la adecuada, primero que nada, ¿ok? Yo estaba aquí googleando un medicamento que pusieron aquí porque una mamita dice que su hijo que tiene epilepsia de difícil control toma Ospolot. Y yo Ajá. estaba viendo a ver qué era el Ospolot. Pero dice que si esto de una u otra forma impacta también en... Mira, realmente el Ospolot, este es un medicamento que se utiliza muy pocas veces, o sea, se utiliza en ciertos síndromes epilépticos muy particulares, ¿ok? Que eventualmente son niños que pueden tener otros compromisos, ¿ok? Porque son niños que a veces todo lo que es esa coordinación para la deglución está un poquito comprometida, hay mayor salivación. O sea, el medicamento como tal no lo va a poner a él en riesgo, ¿ok? No lo va a poner en riesgo. Si esa es la pregunta específica de la mamá, no lo va a poner en riesgo, ¿ok? O sea, no vea, en estos casos, quizás para que se lleven en la casa, los medicamentos inmunosupresores están bien identificados, quizás dentro de los que más se usan son los esteroides, y estos esteroides se utilizan por un tiempo X, o sea, no se utilizan de forma indefinida como utilizan los medicamentos, como son los medicamentos anticrisis, que sí son medicamentos por tiempo sostenido, por periodos de tiempo largo. Ok, aquí hay otra pregunta. Bueno, esta pregunta la está ¿Había otra haciendo pregunta? mi socia. Dice, ¿qué opina usted, doctora, del cannabis, o sea, del CBD? Porque eso es CBD, para el control de las epilepsias. Ya. Y la otra pregunta que ella coloca es que si se puede usar un estimulador vagal en niños con crisis severas de epilepsia. Se nos paralizó la doctora. La pregunta, Marisol. Ajá, doctora, ¿me escucha? Ajá. Sí. Perdón, que se nos quedó paralizada. Nada, no vuelve. ¿Puedes volverle a repetir la pregunta, tal vez, por favor? Claro. Doctora, ¿qué opina usted del cannabis o CBD para el control de las epilepsias? Y si se puede usar un estimulador vagal en niños con crisis severas de epilepsia. Ya. ¿Me escuchan? Sí, Ok. sí. Bueno, miren, en relación a CBD, al cannabidiol, hay ahorita mucha información y mucha, quizás información no adecuada, que muchas veces se ubica es por doctor Google, ¿ok? Pero sí, hay estudios del uso de cannabidiol específicamente en dos tipos de epilepsias en niños, que se ve particularmente en niños, como el síndrome de Dravet y el Lennox-Gastaut. También está siendo utilizada en una epilepsia que es provocada por una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa o complejo de esclerosis tuberosa. El problema quizás es el tipo de... Se nos queda congelada la doctora.
Doc. Se quedó un ratito en pausa. Déjalo Vamos igual un a ratico. esperar a que... Ahí está. Ya estamos. ¿Ya? Sí. Ya va, espérate, déjame ver si es que todos estamos, porque él se meta en internet, puede que yo no, Le robas señal, doctora. me roba señales. Es eso, yo no sé si estoy diciendo un disparate. Eduardo, dame chance. Ahorita que nada Ya, conecten, nada se... exactamente. Eduardo, ¿puedes Aquí. conectarte? ¿Me pueden ayudar? Bueno, no sé hasta dónde escucharon con lo del CBD. Después de los 2 síndromes y de la enfermedad de Del complejo de esclerosis. esclerosis tuberosa. Ajá, exacto. Entonces, los productos aprobados que tienen una concentración conocida en el frasco, pues en la solución, los aprobados por la FDA son medicamentos muy costosos. ¿Okay? Entonces, lo que viene haciéndose es estos productos un poco artesanales, ¿okay? Que no estamos seguros qué concentración tiene, que también pueden contener el THC, que es esa parte, ese componente psicoactivo del cannabis, y que puede tener ciertas complicaciones cuando lo utilizamos en niños. Entonces, siempre que se hace uso de CBD, tiene que ser bajo una rigurosa indicación médica, saber qué estamos utilizando, cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a monitorear, porque es un medicamento que produce grandes interacciones medicamentosas con los otros fármacos antiepilépticos. Es un potente inhibidor metabólico, ¿ok? Él va a aumentar niveles de los otros fármacos y tenemos que vigilar cómo va a ser la incorporación del CBD y cómo va a ser el seguimiento y el monitoreo de este medicamento cuando se introduce en pacientes con epilepsia de difícil control, particularmente en estos 3 situaciones que ya prácticamente viene siendo las indicaciones formales aprobadas para el uso del CBD. Doctora, ¿y la respuesta sobre el uso del estimulador del nervio? Ya, bueno, miren, el estimulador es un marcapaso, ¿ok? Que se coloca como el marcapaso cardíaco a nivel del tórax y estimula un nervio que se llama nervio vago, digamos el nervio vago izquierdo, y esta estimulación produce cambios a nivel cerebral, cambios en el flujo sanguíneo cerebral, cambios en los neurotransmisores, cambios en la actividad eléctrica cerebral que van a modificar el curso de la epilepsia de los pacientes que tienen epilepsia de difícil control y que no se pueden operar. Porque algo importante es que los pacientes con epilepsia de difícil control, algunos de estos pacientes son pacientes que pueden operarse. ¿Qué quiere decir esto? Identificamos el sitio, la zona de inicio de crisis, la que provoca la crisis, y si es una zona que no es elocuente, que no desempeña una función importante en ese individuo, entonces una zona del cerebro que se puede retirar y retiramos la zona provocadora de crisis. En esos casos, la indicación número 1 es la cirugía, y eso se llama cirugía de epilepsia o cirugía resectiva de epilepsia. Cuando tenemos pacientes de muy difícil control, entonces, y que no pueden ser operados, podemos ofrecer el estimulador vagal, que va a reducir la frecuencia de crisis, va a reducir la severidad de las crisis, va a reducir la duración y la intensidad de la crisis, y además este estimulador viene con un brazalete que se coloca en la muñeca, que puede ser del paciente o muchas veces de los padres, que se utiliza como terapia de rescate. En el momento que al niño le da la crisis, ese brazalete se pasa sobre el pecho donde se encuentra el estimulador y ahí se genera una estimulación adicional que busca acortar la crisis, abortar la crisis, que el niño se recupere más rápidamente. Entonces,
Sí, este es un tratamiento disponible hoy día en todo el mundo, también lo dispone el Ecuador, y se utiliza tanto en niños como en pacientes adultos con epilepsia de difícil control que no son candidatos a cirugía de epilepsia. Muy bien, doctora. Fíjese, aquí dice una persona, la licenciada Elsa, pregunta si las crisis de ausencia en la infancia pueden durar toda la vida o pueden parar en la juventud o en la adultez. Ya, el 90% de los epilepsia de ausencia infantil se resuelve alrededor de los 9 a 10 años. ¿Okay? Esto quiere decir que son niñas, generalmente niñas, comienza con ausencias, responden satisfactoriamente al tratamiento y alrededor de los 9, 10 años dejan de tener las ausencias y ahí se resuelve el síndrome. Cuando estos niños siguen teniendo ausencias y estamos con una niña de 11, 12 años con ausencias, muy probablemente lo que ocurrió es que pasó de una ausencia infantil a una ausencia juvenil. ¿Okay? Hay algunos que son la minoría que hacen la evolución a una ausencia juvenil. Generalmente la ausencia juvenil en la mayoría de estos pacientes son tratamientos por largo tiempo. ¿Okay? Necesitan, yo les diría más o menos como el 60% de los pacientes necesitan tratamiento por el resto de su vida. Son muy buenos respondedores al tratamiento a dosis bajas, pero hay recurrencia de crisis cuando nosotros retiramos el tratamiento. Aquí en edad de la adolescencia vamos a retirar el tratamiento. Bueno, eso también se discute de forma individualizada para ver si hacemos un intento de retiro. Siempre el riesgo es que haya recurrencia de crisis y tengamos que volver al tratamiento. Hay algunos pacientes con ausencias que comenzaron con ausencias en la edad infantil, siguen con las ausencias en la edad juvenil, intentaron retirar tratamiento, no se pudo y llegan a la edad adulta con la necesidad de mantener tratamiento. Un papito pregunta que tiene un niño con esclerosis tuberosa, tiene 2 a 3 crisis diarias mínimo, toma Sabril, Valcote y Keppra, más no logran controlar todavía, ¿no? La preocupación de este papá es qué tanto le puede afectar el Sabril. El Sabril es un medicamento que una de las primeras indicaciones que tiene es en pacientes con esclerosis tuberosa. ¿Okay? O sea, es una de las medicaciones para pacientes con esclerosis tuberosa. Eventualmente hay pacientes con esclerosis tuberosa que son de muy difícil control y que requieren politerapia, requieren más de 1, 2, inclusive a veces hasta más de 3 fármacos antiepilépticos. Este medicamento en animales, en modelos animales, produce una disminución del campo visual. El campo visual se reduce así, de esta forma, ¿okay? Y puede haber lo que se llama una visión en túnel, ¿okay? Pero eso, a la hora de la práctica, no ha sido tan frecuente en humanos. Cuando hemos utilizado este medicamento en humanos que hacemos seguimiento, a eso se le hace seguimiento con un oftalmólogo que tenemos que tener a la mano para que cada cierto tiempo le haga una evaluación oftalmológica al paciente y nos diga cómo está el campo visual. ¿Okay? Ese es como el efecto secundario de cuidado con la vigabatrina, con el Sabril. Pero se monitorea, ¿okay? Se puede monitorear. ¿Okay? En este caso, con un paciente con esclerosis tuberosa que sigue teniendo crisis, son pacientes que son evaluados para ver si en la esclerosis tuberosa hay como unos tuberomas, ¿okay? Hay como unas formaciones que pueden ser múltiples a nivel cerebral. Puede que uno solo de ellos sea el generador de crisis, pero puede que varios generen crisis. Entonces, si es uno solo o son dos y están en zonas que puedan ser abordables quirúrgicamente, eventualmente estos pacientes se pudieran operar. ¿Okay? Y para esclerosis tuberosa, que no es abordable quirúrgicamente, se puede utilizar el estimulador del nervio vago también. Y hay otros medicamentos que se utilizan en esclerosis tuberosa que sí producen un poquito de inmunosupresión
y generalmente son medicamentos de alto costo y son regulados muchas veces por las entidades de la seguridad social. En los países, por ejemplo, como el nuestro, generalmente es el Seguro Social el que da acceso a estos medicamentos y deben haber protocolos porque son pacientes que tienen que ser muy bien evaluados para ver si pueden recibir este tipo de tratamiento. Tenemos una pregunta un poco larga y compleja porque parece que es como de un paciente. Dice, una persona fue diagnosticada con epilepsia hace casi 2 años, pero le realizaron un videomonitoreo en el Hospital Metropolitano y le dijeron que las crisis no eran epilépticas y la han tratado más bien desde la parte psiquiátrica, ¿no? Dice que tomaba Valcote, lamotrigina y más ansiolíticos, pero que ahora le suspendieron el Valcote y continúa con la lamotrigina y está con risperidona, que le suspendieron después olanzapina, no resultó, y ahora le recetaron dosapina, porque ahora, me perdí, parte de tener crisis tiene muchas alucinaciones y le dijeron que tiene un cuadro agudo psicótico. No le han dicho que tiene porque está en estudio, o sea, todavía parece que están en proceso de diagnóstico más certero. Ella pregunta, la pregunta es que si toda esta ingesta de medicamentos de una u otra forma no le va a impactar negativamente al organismo de la hija. Bueno, creo que creo que no es tan fácil, como tú dices bien. Quiero explicar, eso consiste en hacer un registro simultáneo de la actividad eléctrica cerebral con la filmación del paciente. Están sincronizadas estas dos. La idea es registrar los eventos, ¿ok? Registrar los eventos, poderlos caracterizar y saber qué ocurre con la actividad cerebral. Cuando son crisis epilépticas tenemos cambios en la actividad cerebral, ¿okay? Tenemos un patrón de crisis en el momento de la manifestación clínica. Cuando tenemos eventos que no son epilépticos, entonces vamos a tener una manifestación clínica que no se acompaña de cambios de la actividad cerebral. Entonces, eso nos permite a nosotros poder identificar qué tipo de evento está teniendo el paciente. Por lo menos la pregunta es, ¿crisis epilépticas o no son crisis epilépticas? ¿Okay? Ahora, las crisis no epilépticas que tienen un componente importante desde el punto de vista psicológico no son fáciles de tratar. No son fáciles de tratar. Ahí tenemos que seguir acompañando, el neurólogo acompaña todavía al paciente para saber qué es lo que cómo va evolucionando. O sea, no es que nos desentendemos del paciente porque no, esto no es crisis epiléptica, entonces lo abandono. Necesitamos ayuda de psiquiatría, necesitamos ayuda de psicología. Tiene que haber realmente una comunicación muy cercana de estos médicos involucrados, porque eventualmente yo puedo estar haciendo algo que en vez de ayudar al paciente, comienza a generar otra serie de síntomas. ¿Okay? Esto es algo no fácil de tratar, es bien complicado. A veces yo digo que a veces cuando tú tienes una crisis epiléptica y le pones tratamiento, ella va a responder. ¿Okay? Entonces, en estas el abordaje es mucho más complejo, toma más tiempo. ¿Okay? No es como fácil que yo diga alguna otra cosa aquí, sino que probablemente lo que está viviendo esta señora con su hija es una situación difícil. Yo estoy completamente empática con ella, pero es algo complejo. Aquí es donde uno necesita mucha comunicación entre los especialistas para saber cómo la ayudamos de la mejor manera. Fíjese, doctora, el chat se está de una u otra forma cargando de preguntas bastante personales que yo siento que son muy complejas de responder en esto, o sea, porque entendiendo que de una u otra forma nosotros como personal de salud podemos aportar, pero necesitamos más información. Y esto son cosas bien particulares. Entonces, yo preferiría sugerir, bien sea a estas personas, si tienen alguna duda,
que se puedan comunicar directamente, personalmente con usted o con su neurólogo Sí. pediatra o tratante, porque Sí. siento que es muy complejo para el tema que veníamos hoy a tratar, que un poco, yo entiendo que es un tema que estamos tratando muy superficialmente, Sí. pero la Ujú. idea era dar algunas luces, ¿no? Sí, Hay y- algunas preguntas que sí de pronto se pueden seguir respondiendo. Por sí, ejemplo, ¿qué la, opina la del otra, uso del la otra neurofeedback? La otra cosa, Marisol, es que antes de que se me pase, es que como Sí, estábamos hablando en relación a pacientes con epilepsia en tiempos de COVID, uno, aclarar lo que aclaramos al inicio, y lo otro es que es muy importante el cumplimiento del tratamiento, o sea, la regularidad en el cumplimiento del tratamiento. Para eso es muy importante que las personas se tengan el medicamento en casa, ¿ok? Y esto es un tema importante porque quiere decir que cómo voy a disponer yo del medicamento, o sea, que el medicamento no puede fallar, porque una vez que el medicamento falla, el riesgo que yo voy a tener es que haya recurrencia de crisis, ¿ok? Entonces, es muy importante que se mantenga la adherencia al tratamiento, especialmente en adolescentes, ¿ok? Que los adolescentes a veces piensan que ya la situación está resuelta y dejar de tomar el medicamento. Entonces, en estos momentos que estamos en casa, que es difícil salir a un hospital, a un lugar que me atienda, ¿ok? Por una crisis que se presenta, porque el medicamento falló, porque no lo quise tomar o porque no estaba en casa, porque el medicamento se acabó, es algo en lo cual yo quiero como hacer un poquito de concientización en el sentido de que es algo que podemos evitar. Entonces, la mayoría de los medicamentos no necesitan receta médica, muy pocos de ellos necesitan la receta oficial, y para estos medicamentos los papás se deben poner en contacto con sus respectivos médicos para que les faciliten la receta y tengan este medicamento en casa y que no falle y que no se interrumpa el tratamiento. Entonces, esto es bien importante, ¿okay? Para que no, porque en estos momentos, no, si podemos evitar que el muchacho tenga una crisis, muchísimo mejor, ¿okay? Lo otro es qué se hace en una crisis, ¿okay? Que es una cosa que habíamos hablado que es importante. Como, ¿cuáles son los primeros auxilios de una crisis? Cuando hay una crisis, generalmente la sensación es de algo realmente dantesco. Vivir una crisis en una persona es una cosa aterradora. Pero en ese momento hay uno, si ya tenemos en la familia que conocemos qué es lo que tiene el muchacho, el niño, uno se organiza para saber cómo va a ser la atención de ese niño. Probablemente yo puedo tener más capacidad de poder tratar al niño y otro va a encargarse de vigilar el tiempo, o sea, de ser el observador. ¿Okay? Entonces, en un momento de una crisis, primero que nada, alejamos todos aquellos objetos que puedan provocar un trauma del paciente. Por ejemplo, mesas cercanas, ¿okay? Tratamos de rápidamente poner en decúbito al niño o al adolescente. Buscamos algo que proteja la cabeza, puede ser un suéter, una almohada, una cobija, lo primero que aparezca ahí para proteger y colocar debajo de la cabeza. Si son esas crisis donde la persona está desconectada, pero que no hay mucha actividad motora, simplemente vigilamos a esa persona hasta que la crisis pase, porque luego que la crisis pasa, si hay un periodo de confusión, desorientación, y donde más bien ahí es donde entra el rol de la persona que está presente, donde procuramos que nuevamente, sin contenerla mucho porque se va a agitar, sino tratar de llevarla a un sitio donde pueda descansar, muy probablemente va a dormir y lo vamos a dejar dormir. ¿Okay? Cuando tenemos crisis, que son esas crisis convulsivas, ataques, donde hay actividad motora, entonces generalmente, en el momento de la crisis, los padres se desesperan y tratan de introducir algo en la boca porque puede haber una contracción de los músculos de la boca y creen que puede traumatizarse la lengua. Entonces, la lengua es un órgano fijo a la base de la boca, no se la va a tragar,
¿ok? Eventualmente se puede morder los laterales de la lengua, pero no se debe introducir nada en la boca, no se introducen los dedos, no se introducen pañuelos, no se introducen pedazos de madera dentro de la boca. Estamos obstruyendo la vía, parte de la vía respiratoria cuando hacemos eso y podemos tener un accidente fatal porque si esa persona por mucha salivación o tiene un vómito, eso lo que vamos a facilitar es que se vaya a la vía respiratoria y broncoaspire. Entonces, no se introduce nada en la boca. Luego que pasa la crisis, ¿ok? Generalmente luego de un ataque, la persona queda como totalmente desmayada, ¿ok? Con una respiración muy ruidosa, que no responde, ¿ok? Esto es básicamente un estado de coma luego de una crisis, ¿ok? Entonces hay mucha salivación y hay riesgo de que esa persona pueda broncoaspirar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos de lado a la persona, la rotamos para que su cabeza quede de lado y todo este contenido pueda salir con facilidad. Y esta postura se debe mantener hasta que la persona se recupere totalmente. ¿Okay? Eventualmente, una vez que pasa, podemos utilizar algo que sea como soportes en la espalda para facilitar esa postura, ¿ok? Hasta que la persona se recupere. Las crisis epilépticas en su mayoría no duran más de 1 minuto y medio, en su mayoría. Luego que esta crisis epiléptica pasa, que ya vemos que la persona está en buenas condiciones, ¿ok? Y que no esperábamos que esto ocurriera, ¿qué hacemos? Llamamos al médico, ¿ok? Doctor, doctora, me pasó esto con el niño, ¿ok? ¿Qué debo hacer? Entonces ahí se harán las revisiones necesarias para hacerlo pertinente en cada caso. Cuando una crisis pasa los 5 minutos, ya ahí comienzan a activarse otros mecanismos, ¿ok? Porque el cerebro tiene mecanismos para detener las crisis. Cuando estos mecanismos se agotan, las crisis comienzan a prolongarse. Entonces, ahí sí es una emergencia, ¿ok? Yo puedo tener un niño con crisis epilépticas más o menos frecuentes y le explico a los padres cómo utilizar medicamentos de rescate para crisis prolongadas. ¿Okay? Y estos medicamentos generalmente no están disponibles aquí en el Ecuador, pero hacemos uso de lo que se llama diazepam, que viene en ampollas, para administrarlo por vía rectal, ¿okay? Que es una ruta rápida de administración y que se absorbe rápidamente. Pero si nosotros no tenemos ese recurso, porque nos pasa por primera vez, porque no teníamos esa información, entonces ante una crisis de 5 minutos, ahí tenemos que llamar al 911. ¿Okay? Tenemos que proceder a llevar a este niño, a esta persona, a una sala de urgencias. ¿Okay? Porque no sabemos cuál va a ser el desenlace y mientras más tarde, ¿okay? Se tomen las medidas terapéuticas, la falla al tratamiento van a ser mucho más difíciles de controlar. ¿Okay? Entonces, quería como tener esto, que no nos faltaran estos aspectos que son bien importantes para estos momentos que estamos en casa. ¿Ok? No, estoy totalmente de acuerdo, doctora, que rescatamos un poco lo inicial del tema. Yo lo que Sí. creo, con Jonathan, creo que podemos quedar de pronto, porque entiendo que el tema de la epilepsia es un tema profundo y que muchas veces pues los papás entran en confianza cuando ven a un especialista hablando de esta forma y entonces de una u otra forma quieren nutrirse, ¿no? Pero yo creo que pudiéramos buscar la manera de hacer un segundo, ¿cómo se llama? Encuentro donde se hable más sobre de pronto las epilepsias y las medicaciones, porque generan mucha ansiedad en los papás. Y yo creo que por hoy nosotros hemos podido cerrar y cubrir lo que nos interesa, que es esta parte de la emergencia, de cómo es el manejo de las crisis en estos periodos de COVID y eso que usted acaba de decir, ¿no? Sí, y de hecho creo que nos da para otro momento porque
habíamos comentado que íbamos a hablar de crisis febriles, pero ya ese es un tema y nos vamos a extender. Entonces, quizás podemos dejar para otro momento para hablar exclusivamente de crisis febriles, ¿ok? De manera que todas las preguntas que puedan surgir ahí las podamos abordar de forma más completa, ¿ok? No sé si en este momento hay preguntas así claves que te parezcan. No sé, Gilka, ¿qué tal si nos podrías igual compartir en un caso de los papitos o alguien quiera tener una consulta contigo también? Sería tal vez interesante que puedas dejar tu contacto. Ya, bueno, ya todos al inicio, creo que tú también comentaste, yo estoy en una unidad de neurología que se llama Neurovida, en el Hospital Metropolitano. Si buscan en Google Neurovida y van a encontrar todos los datos, ¿ok? Y bueno, yo estoy a la orden, yo quisiera como poder hacer esto nuevamente, porque me parece que es parte de mi responsabilidad, ¿ok? Y ahora que hay dificultades como para salir y eventualmente lo que quiero es informar, no confundir para nada, o sea, en el momento que yo diga algo confuso, ustedes me dicen, ya va un momento, párese ahí, porque creo que estamos enredados y no entendemos lo que está diciendo, ¿ok? Sino, si realmente quiero ayudar y quiero abrir este canal de comunicación, ¿ok? Para que podamos hacer otras actividades a futuro. Y bueno, donde, como lo dije, estrechamente estamos relacionados, sobre todo en la edad pediátrica, el neuropediatra con todos los terapeutas, con psicólogos, porque son prácticamente nuestros compañeros de trabajo en los procesos que nos ponen en situaciones comunes en este tipo de pacientes, ¿no? Gilka, te vamos a tomar la palabra y vamos a ver, aprovecharnos de tu profesionalismo y toda tu experiencia para un futuro volver a hacer algunos temas mucho más interesantes, ¿no? Que existe, sobre todo a nivel de la niñez y del desarrollo de los niños. Ya, Igual, vamos a sí, cómo invitarle no. a Marisol también, una excelente profesional. Se nos ha unido para este webinar. Muchas gracias. Gracias. Espero pronto Ya, sí, tenerte. muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, nada, quedamos abiertos ahí a lo que venga, ¿sí? Entonces, con entusiasmo y con muchas ganas de hacerlo. Bueno, todavía quedan algunas preguntas A ver, pendientes, ¿qué será? Gilka. No sé si... No, sí, no, Hay yo tengo una tiempo. última que dice, ¿cómo debe actuar emocionalmente la familia de manera breve en casos de epilepsia? Mira, creo que ahí los roles se distribuyen, ¿ok? Ahí tenemos que ver quién es la persona que se encarga de eh, manipular al niño, va a ser el observador. El observador lleva tiempo. Esa es la forma más o menos como nosotros tratamos se recomienda de que no vamos a caer encima del niño, eso no se recomienda, ¿ok? Más bien, abrir espacio, que haya un espacio amplio, retirar todo lo que pueda ser objeto en donde pueda golpearse el niño al momento de la crisis, ¿ok? Y una sola persona cerca del niño y la otra persona está observando y lleva un reloj. ¿Quién asume el rol de estar cerca? Creo que entonces en las familias uno sabe quién, o sea, siempre hay alguien que dice, no, yo lo hago. Eventualmente esa persona en ese día no se siente disponible y puede dejarle el rol a otra persona, ¿ok? Como en todo. Yo no puedo hoy, no puedo, tuve un mal día, no puedo, qué sé yo, pero eso rápidamente uno lo hace en el acto, ¿ok? En el acto uno organiza. Si es algo que se tiene que conversar, porque si no se conversa en consulta, ¿ok? Las personas jamás se imaginan que va a venir otro momento, ¿ok? En donde vamos a tener una crisis y en ese momento no saben qué hacer. Entonces, sí es algo que se debe conversar en la consulta, que los padres deben estar instruidos, uno siempre le pregunta, ay, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Y cuándo vas a llamar al 911? ¿Y cuándo me vas a llamar a mí? Como para estar seguros de que esa información quedó ahí clara, ¿ok? Y que no hubo omisión ni hubo confusión de lo que uno quiso explicar.
Jonathan, la última pregunta y nos vamos. Una buena pregunta, no sé qué tanto sepas de este tema, querida Gilka. A Dice, ver, ¿qué opina usted del uso de neurofeedback para disminuir las crisis en epilepsias? bueno, yo les digo, yo soy epileptólogo, no lo uso, que realmente hay una cosa que se llama medicina basada en la evidencia y yo soy bien apegada a esa regla, ¿ok? Medicina basada en la evidencia quiere decir que existe la suficiente experiencia a través de estudios clínicos, ¿ok? Que han demostrado que yo puedo dar una recomendación de ese tipo de tratamiento, ¿ok? Los niveles de recomendación son diferentes, ¿ok? El nivel de recomendación mayor es el nivel A, que es definitivo, vamos a decir que eso está bien aprobado, ¿ok? Entonces, los tratamientos hasta ahora para la epilepsia, ¿ok? Y es algo que es derecho del paciente saber, a pesar de que sea su primera crisis o sea un paciente de fácil control, son los fármacos, ¿ok? La medicación anticrisis, dietas como la dieta cetogénica, que es la que se utiliza en pacientes con epilepsia, el estimulador del nervio vago y la cirugía de epilepsia. Eventualmente pueden haber quizás otras como serie de casos, experiencias de grupos, ¿ok? Pero que no tienen la suficiente evidencia para dar algún tipo de recomendación, un nivel de recomendación, ¿ok? Bueno, muchas gracias a todos. No sé si algo por ahí, Patti o Marisol. No, pues yo agradecer inmensamente a la doctora Wilka por haber compartido y por tener ese espíritu de solidaridad para con los padres, para con nosotros, de compartir toda su experiencia y ese gran humanismo que se ve. Igual, Marisol, un gusto el que nos hayas abierto también las puertas para que tú también seas parte de la Asociación Ecuatoriana de Integración Sensorial. Y Jonathan, nomás a ti y a la Fundación Camino por la gran ayuda, por la gran apertura para poder brindar toda esta información a los padres de familia y a muchos de los profesionales que nos encontramos en esta noche. Hacerles un acuerdo de que esto va a continuar y que se seguirán sumando muchos otros profesionales donde nosotros seguiremos dándoles los cursos de capacitación o los webinars por este tiempo. Una excelente noche para todos. donde los sueños se cumplen.